Está usted sintonizando. Y la noticia de impacto ambiental tiene que ver con redes tróficas. Esa es la noticia de impacto ambiental del día de hoy. Una red trófica está formada por todas las conexiones que existen entre los depredadores y sus presas en una región específica. Este número de interacciones generalmente es estable a través del tiempo cuando las poblaciones no cambian significativamente y permite que las mismas conexiones, que estas mismas poblaciones, coexistan en un lugar y que su tamaño poblacional permanezca con pocas fluctuaciones a través del tiempo. La pérdida de animales que formen parte de esta red de interacciones disminuye la complejidad y desestabiliza la red, disminuyendo la resiliencia de los ecosistemas. A continuación, en esta siguiente imagen vemos una red de interacciones y nada más es para ilustrar. Obviamente es muy simple esta red, pero se ilustra que no existe siempre una relación uno a uno, es decir, no es siempre un depredador, una presa. Siempre las interacciones son múltiples y son horizontales y verticales de diferentes formas, y de esta manera se genera una red trófica de múltiples interacciones a distintos niveles entre autótrofos, consumidores primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios, depredadores tope y también descomponedores. Y debido a que la pérdida de animales y de cierta forma desestabiliza la red y eso genera que los ecosistemas pierdan su resiliencia y resistencia a poder sobrellevar ciertos eventos como por ejemplo el cambio climático, es de gran importancia para la conservación. Entonces entender estas redes tróficas es muy importante para poder aplicar ese conocimiento a la conservación. Y aunque sabemos que un gran número de mamíferos se ha extinto desde el Pleistoceno tardío, que es hace aproximadamente como 130,000 años, y gran parte por una actividad humana, en realidad no sabemos sus consecuencias reales en las redes tróficas. Es por eso que un grupo de científicos de Estados Unidos, Dinamarca, Reino Unido y España, usando tecnologías muy sofisticadas de Machine Learning, entrenando algoritmos para poder predecir interacciones con una tasa de acierto mayor al 90%, han modelado redes tróficas de hace 130,000 años hasta el presente. Y los resultados, pues bueno, son los siguientes y denotan algo que era de cierta forma de imaginarse. Aquí hay varias cosas, pero noten los mapas y los colores de los mapas. Aquí vemos dos cosas. En los mapas del extremo izquierdo, los tres mapas, vemos especies. En los mapas que están en medio vemos interacciones o las conexiones entre las especies, y en los mapas que están del lado derecho vemos ambas cosas. Los colores más rojos significa que se perdió hasta un 75% de especies o de interacciones o de ambos. Y bueno, si hubiera cosas positivas se verían en morado, pero pueden ver en los mapas que son puros colores rojos. Se han perdido muchísimas especies y muchísimas interacciones, especialmente en ciertas zonas como, bueno, pueden ver ahí México está señalado en rojo, Estados Unidos, Canadá, partes de Sudamérica, partes de África, Australia, algunas secciones de Asia, de Europa, etcétera, pero en general, en casi todo el mundo se han perdido gran parte de las especies o gran parte de las conexiones de las redes tróficas. Esto denota que, bueno, hay un colapso debido a las extinciones de las especies, lo que vuelve a los ecosistemas menos capaces de resistir a eventos como el cambio climático. En la otra imagen, en la que sigue, vemos por continente. Del lado izquierdo en las gráficas lo que estamos viendo es las especies, números de especies, y del lado derecho las gráficas como naranjitas son las conexiones o interacciones de las redes tróficas. Si se fijan, hay una flecha que señala una barra gris que denota la llegada de nuestra especie de Homo sapiens a cada continente. En África no aparece porque en África estas gráficas representan de hace 130,000 años al presente. En África, bueno, surgió nuestra especie, entonces desde hace más de 130,000 años ya estaba ahí, pero ante la llegada de la especie primero a Eurasia, luego a Australia, luego Norteamérica, Sudamérica y también aparece Madagascar hasta abajo, pues podemos ver que desde la llegada de nuestra especie hay una baja o hay una pérdida tanto de especies como de
interacciones, y en algunos casos, como por ejemplo las de Australia, es muy notoria esa gráfica en donde hasta el final hay una bajada tremenda de número de especies y de número de interacciones tróficas. También en Sudamérica y Norteamérica hay una bajada enorme después de la llegada de los humanos, y en especial pues hacia el presente. Así que esto pues nos muestra que hay problemas graves, pero puede haber una solución, y es que muchas de estas pérdidas de interacciones se pueden recuperar, porque las especies que tenemos todavía, muchas de ellas es cierto que están en peligro, en alguna categoría de riesgo o peligro de extinguirse, pero tenemos ciertas poblaciones que están muy, muy localizadas. Por ejemplo, en azul vemos aquí las poblaciones de leones actuales, pero su población histórica, la que ocurrió hace varios miles de años, pues es la que aparece en rojo. Y si reintegramos las poblaciones de leones a regiones en donde originalmente estaban y que se extinguieron debido a causas humanas, pues podríamos ir rescatando ciertos depredadores y ciertas interacciones que ya desaparecieron, y con eso aumentar la resiliencia y resistencia de los ecosistemas si reintegramos especies a su distribución original. Es decir que pues de esa forma es altamente probable que se puedan recuperar las redes. Así que, pues bueno, esta es la noticia de impacto ambiental del día de hoy, que viene a mostrarnos un montón de cosas interesantes, porque hablamos de consecuencias que llevan más de 100,000 años en algunos casos, y que además, pues entender lo que ocurría hace mucho tiempo nos ayuda a entender lo que ocurre ahora y cómo podemos rescatar eso, porque pues quizás podamos decir, sí, hace 10 años había monte aquí al lado de mi casa, pero no es lo mismo decir hace 100,000 años esto era un ecosistema que funcionaba como de esta forma, que era muy estable, y eso ya nos da una perspectiva a la cual podemos apuntar para poder aplicar hacia métodos de conservación. Así que, bueno, esa es la noticia de impacto ambiental del día de hoy. ¿Qué les parece? Hola,